están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas y vamos cerrando así esta semana laboral y con muchas noticias, obviamente. Aquí en Mesa de Periodistas hacemos el análisis, el debate y la opinión sobre esos temas más relevantes. Ya saludo a nuestro equipo de trabajo. Martín, ¿seguiste de cerca la visita de Juan Guaidó? Bueno, ¿se puede hablar de una visita oficial o no? Buenas noches, Javier. Protocolar. Protocolar porque no tiene el carácter de visita oficial porque no es un jefe de Estado, digamos, de pleno uso en sus funciones. Tiene todavía esa polémica, esa situación, digamos, política. Encargado. Él se titula también encargado. Asumió las funciones de la presidencia de la República, pero está el dictador Nicolás Maduro en funciones. Hay una disputa entre el actual jefe de Estado del régimen de Venezuela, Maduro, y Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Legislativa. Y está también con nosotros Lía, porque nos va a contar un poco cómo viene la mano con el funcionamiento de Uber y de Move. Últimamente la gente usa el servicio, pero tampoco hay ninguna reglamentación hasta hoy, Lía. Imagínate, Javier, que hace 2 años ya se viene hablando de la llegada de Uber y hoy ya se cumplen prácticamente 2 meses de su utilización y sin embargo no existe ninguna reglamentación. ¿Cuánto tiempo necesitan las autoridades para poder elaborar una ordenanza? ¿Y hay suficientes móviles, Lía? Y hasta ahora Uber a ABC Color no responde cuántos choferes ha registrado. Por algo no querrá responder esta respuesta. En el caso de Uber, Move no tiene problema de dar esos datos. Move no. Que son como 600 más o menos. 1600. ¿1.600? ¿Y por qué las veces que yo llamo tarda un poco más? Vamos a dar más detalles, Javier. Esta noche, aquí en Mesa de Periodistas. ¿Qué nos trae Caló en esta noche? Vean ustedes, después de un acuerdo, una conciliación en realidad, ahí vemos al mono Tabarelli sirviéndole. Mono mozo volador, dice, le trae los 5 kilos de asado que forma parte de un acuerdo al que llegó con el expresidente de Olimpia, Óscar Carísimo Neto. Lo que pasa es que el expresidente de Olimpia le querelló a Tabarelli difamación, calumnia e injuria, porque había dicho que supuestamente Óscar Carísimo Neto tomaba decisiones en un bar ebrio. Sí, en estado etílico. Etílico, ¿verdad? Fue en esa campaña para el 2013 de la Libertadores, Javier, ¿recordás? Sí. Trabajaron juntos, el mono era gerente técnico deportivo y Óscar Carísimo Neto, el presidente. Bueno, lo cierto es que ahora llegaron a una conciliación, a un acuerdo amistoso inclusive, y ahí Caló retrata un poco más o menos de qué se trata ese acuerdo. 5 kilos de asados. No dice si eso ya incluye los chorizos o es aparte, por ejemplo. No sé tampoco si van a estar invitados ustedes a este asado. Ahí está, Caló como todas las noches aquí en Mesa de Periodistas. Hacemos un recuento de otros temas aquí en Mesa de Periodistas. Hallan pista clandestina. Una pista clandestina en Itacurubí del Rosario, San Pedro, fue hallada por agentes de la Policía Nacional y aseguran que la misma sería el lugar en donde la supuesta narcoavioneta boliviana, que ingresó de manera irregular a nuestro país, se reabasteció de combustible. La pista clandestina se encuentra en un establecimiento abandonado que presuntamente pertenecería a la familia Argaña. En el sitio se encontró un bidón y una especie de carrito utilizado para el reabastecimiento de la nave, que luego continuó viaje con dirección desconocida. Mujer asesinó a su bebé. Una mujer asesinó a su bebé de tan solo 1 mes de nacido en medio de una aparente crisis posparto. Ocurrió en el distrito de Juan Manuel Frutos, departamento de Caguazú, en una vivienda ubicada en la zona denominada Calle Segunda Línea de la colonia Santo Domingo de Guzmán. Los familiares relataron que la mujer venía enfrentando crisis emocionales que la mantenían consternada. La depresión posparto afecta a 1 de cada 6 mujeres en el país y de no ser tratada a tiempo afecta a la salud de la madre y el desarrollo del niño. Quemó su moto tras alcotest. Un hombre fue detenido por agentes de la patrulla caminera en Areguá para hacerle la prueba del alcotest. Molesto porque el resultado dio positivo, decidió prenderle fuego a su motocicleta. El hombre fue identificado como Atanasio Caballero, que circulaba con un acompañante.
Ayer nada más el presidente Mario Abdo anunciaba en su cuenta de Twitter que le hizo invitación a Juan Guaidó para que venga a Paraguay, como ya nos decía Martín, una visita en realidad protocolar, no se puede hablar de una visita oficial porque si bien todavía hay conflicto con respecto a la posesión de mando en Venezuela, esto forma parte, Martín, de toda una campaña internacional para dar el apoyo a Juan Guaidó y que asuma como presidente encargado y dejar fuera a Nicolás Maduro. Sí, Javier, 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, entre ellos Paraguay, que rompió relaciones diplomáticas con la dictadura de Nicolás Maduro en enero pasado. Paraguay retiró a su personal diplomático, cerró la embajada en Caracas y intimó en ese entonces, recordás, 15 días al personal diplomático de Venezuela en Asunción a que se retire del país. Lo hizo. El embajador entonces se retiró de Asunción y las relaciones se cortaron. Y Mario Abdo, recordás que hace una semana estuvo en Cúcuta, Colombia, la ciudad fronteriza, entregando la ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria, y ahí tenemos al presidente encargado, también titular de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, hizo un discurso en que relató los padecimientos que suceden allá en Venezuela, el hambre, la escasez, la represión, la violación de derechos humanos, la falta de libertades, la falta de democracia, entre otros problemas que afligen al país caribeño, al país hermano. Y, como decimos, agradeció en todo momento a Mario Abdo Benítez, porque se jugó por él, Javier. Se jugó, rompió relaciones con Nicolás Maduro, fue a Colombia y ahora Juan Guaidó lo visitó. Viene de Brasil, estuvo ayer, ahora acaba de terminar una reunión con Mauricio Macri en Argentina y tiene una invitación del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Dijo esta mañana en Palacio López que él va a retornar a Venezuela, que él se comprometió con su gente, con su pueblo, que lo apoya a pesar de que recibe amenazas. Lo que pasa es que también sobre Juan Guaidó pesa en realidad una restricción de salida del país porque está siendo investigado justamente por esa usurpación. Bueno, el punto es que el Poder Judicial de Venezuela está manejado por Maduro, efectivamente, responde a Maduro en otros términos, por lo que, bueno, ahora con su salida y su regreso, ¿eso implicaría que se tengan que enfrentar a la justicia por una eventual violación de lo que le había mandado antes? El peligro latente es que sea apresado por la policía de Venezuela de Nicolás Maduro. Esto fue en Burú Villaroga hoy. En Burú Villaroga. ¿Podemos tomar, por favor, el audio y describir ese momento en que Juan Guaidó llegaba a Burú Villaroga? Para un almuerzo. Que no estaba en agenda. La presencia de la colectividad venezolana no estaba en agenda. En el Congreso esta mañana hubo un grupo de personas que llevaron unos carteles y que decían fuera Guaidó también, Martín. Sí, sobre todo de izquierda, movimientos y partidos políticos de izquierda, Tecoyoyá entre ellos, Frente Guazú, tratándolo del presidente encargado de golpista, entre otras cosas. Pero claro, mira, como un dato peculiar nomás, en esa manifestación que vos dijiste que estaba en contra, muchos comentarios en las redes sociales que había menos venezolanos que cualquier otra cosa. O sea, había, por ejemplo, gente de mi querida Facultad de Filosofía, era la mayoría de los que estaban ahí, y bueno, paraguayos más que nada, que en este caso, como decís, gente de izquierda que estaba en contra de eso, pero no se le veía a los venezolanos, no se escuchaba a venezolanos hablar o gritar en esa manifestación. Entendamos en realidad que en su mayoría los venezolanos que ingresaron en los 2 últimos años literalmente corrieron de su país y se instalaron en Paraguay. Es más,
hay como 52 pedidos de refugio político que se registraron ya en Paraguay. Sí, asimismo, el Ministerio de Interior también flexibilizó los trámites migratorios para los venezolanos que llegan a Paraguay. Recordemos que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, calculaba más de 1.000 venezolanos que están residiendo legalmente. A eso hay que sumar los que ingresaron y que están regularizando. Hoy el presidente Javier anunció que los pasaportes vencidos de los venezolanos van a tener vigencia. Leíste en un tuit, anunció que ahí tenemos el tuit del presidente. Acabo de autorizar que los pasaportes vencidos de ciudadanos venezolanos tengan validez en territorio paraguayo. Es decir, puedan usar para ingresar a territorio paraguayo de igual modo. Sí, eso decimos, flexibilizó, digamos, con esta medida el ingreso de venezolanos. Y siempre Marito, el presidente de la República, Mario Audo, señala que la ruptura de relaciones es con la dictadura de Nicolás Maduro. No es contra el pueblo. Martín, no con el pueblo, en contra este el pueblo caso, venezolano. ¿qué específicamente busca Guaidó al hacer este tour, vamos a decirle, por los países? Él piensa que al regresar esa presión internacional va a hacer que no lo encarcelen o que al menos no lo maten, no lo torturen. ¿No corre la misma suerte que Leopoldo López, por ejemplo? Sí, que estuvo más de 2 años en la cárcel, ahora está en su domicilio, pero sufrió muchísimos padecimientos. Sí. Una cosa importante, lo que dice Elía, el grupo de Lima, de los 12 países que integran ese conglomerado, anunciaron, o sea, ya advirtieron de las consecuencias que puede tener la detención de Juan Guaidó. Hablan de situaciones muy difíciles que puedan suceder si es aprehendido allá al pisar territorio venezolano. Que, por ejemplo, el pueblo... Lo que pasa es que el líder más fuerte que tienen ahora mismo en Venezuela de la oposición, Juan Guaidó, es el que encabeza toda esta corriente, ¿verdad? Y la que prácticamente logra todo este apoyo internacional. Sí. En Sudamérica, recordamos, Bolivia es el único país que lo apoya abiertamente. Uruguay se abstuvo. Y si vamos más allá de América, en el norte, México también mantuvo una posición de abstención. El resto de los países centroamericanos reconocen a Guaidó. Más de 50 países en el mundo reconocen al presidente encargado, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos principalmente, que impone sanciones cada vez más fuertes al régimen de Nicolás Maduro. Y que inclusive anunció que no va a hacer inclusión militar a propósito de Estados Unidos. Sí, o sea, una intervención. Una intervención militar, ¿verdad? Sí, por el momento. Porque también va a tener una condena. Recordemos que Venezuela tiene 2 aliados muy fuertes, China y Rusia. China es el principal acreedor de Venezuela. Se habla de algo así, 60 billones de dólares es la deuda en préstamos. ¿Y cómo lo paga Venezuela? ¿Deuda con petróleo? ¿Por qué se generó esa deuda, Martín? Desde la época del presidente Chávez, para inversiones, sobre todo en PDVSA. Pero eso ya pasaron más de 15 años. PDVSA ahora entró en una situación se volvió obsoleto. Hoy decía Guaidó en su discurso en el Palacio de López que de 3 millones de barriles de petróleo diario bajó a 600.000 la producción de PDVSA. Y con las sanciones que Estados Unidos impuso a Venezuela, entre ellas de la compra de crudo, se agrava más. Bueno, a propósito, Roberto Sosa también tuvo una entrevista en exclusiva con Juan Guaidó y se refirió precisamente con respecto a esta deuda que tiene Paraguay con PDVSA. Sí. ¿Sí? Sí. Recordemos que la deuda se había iniciado o se había generado desde la época de Nicanor Duarte Frutos. 2004. Que la época de Fernando Lugo se había suspendido inclusive los pagos, recordarás, Martín. Sí, y a partir de ahí los intereses fueron subiendo. Esto es lo que decía Juan Guaidó a Roberto Sosa. Más grandes del mundo. Probado, las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Hoy ese país bloquea el ingreso de ayuda humanitaria, lo que marca un hito importante, entonces, no solamente para que cese muy pronto esa usurpación en Venezuela, y no tengan duda que en Venezuela inició una transición. Solamente bloquean algunos por miedo y con armas.
Incluso felicitó a Abdo por terminar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás. Bueno, ahí está, parte de lo que decía Juan Guaidó. De todos modos, si eventualmente él asume la presidencia, si Maduro desiste, porque lo que están haciendo pues ahora con el discurso de que debilitar a los militares, ofrecerles esa amnistía eventualmente, muchos de ellos ya cruzaron a territorio colombiano, desertaron. Si Guaidó asume, entonces la deuda no va a ser tocada en otros términos. Eso dijo Guaidó, que no va a Intentar cobrar. Sí, pero por el momento no se va a hablar de eso. Y dice, ahora Paraguay no debe pagar esa deuda porque lo hará una dictadura, que lo va a usar para reprimir. Pero él da a entender que si llega a asumir la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, va a entrar una especie de negociación. Recordemos Está que en el arbitraje luego también con está en respecto a esa París, deuda. en arbitraje internacional. Patricia Zamudio, la presidenta de Petropar, decía que ellos reconocen 280 millones de dólares. Venezuela reclama 315. Por eso se sometió a arbitraje, porque hay una... Consideraron que la deuda se elevaba a montos que no coincidían con lo que contabilizaba Paraguay. No coinciden los números. Porque como dijiste, cada año iba subiendo en intereses. Trepó, según Venezuela, a 315 millones. Según Paraguay, a 280 millones Por de eso dólares. fueron a arbitraje. Sí. Bueno, ¿y a dónde va ahora? Después nos contás a propósito cuál es el siguiente recorrido del presidente Mario Abdo. Pero Guaidó, ¿a dónde se fue ahora? Estuvo en Buenos Aires hace algunas horas con Macri. Macri también le dio su apoyo, lo que decía Lía. ¿Por qué hace esto? Recorre países que le dieron su apoyo. Forma parte del lobby internacional. Son países que ¿Y en qué se fue? ¿Él vino en vuelo comercial, vuelo privado? Vuelo privado. Hizo escala, recordemos, ayer en São Paulo, fue a Brasilia y de ahí, esta mañana el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, lo acompañó desde Brasil. En un avión privado. Privado. Sí. De acá se fue a Buenos Aires y tiene una invitación de Piñera. ¿Quiénes integraban la comitiva de Guaidó? Su esposa, su equipo, su primer anillo, de secretario privado, de protocolo, muy reducido. ¿Y el avión que tomó desde Asunción es con bandera paraguaya, placa paraguaya? Sí, matrícula paraguaya, ZP. Es decir, que le proveyeron desde Paraguay para que vaya a Buenos Aires. ¿Y el viaje a Chile confirmado o no? Está la invitación que le hizo Sebastián Piñera. Él todavía no confirmó, porque esta mañana dijo en Palacio de que él va a retornar. Tengo el compromiso de retornar a Venezuela. No dijo cuándo. No, ni de cómo, hecho lo van a detener apenas ni dónde ingrese. Lo más probable es que se quede en la zona de Cúcuta, territorio colombiano, donde inclusive está toda la ayuda humanitaria en contenedores refrigerados para cuando llegue el momento, porque entendemos toda esa ayuda humanitaria que en principio se había planteado no ingresó, excepto aquello que ingresó y fue destruido o quemado, como daban cuenta las noticias internacionales. Bueno, en minutos nos contás qué va a hacer el presidente Mario Abdo Benítez, Martín. Mañana. ¿Tiene agenda también? Sí, mañana a las 7:30 parte para Bolivia. Evo Morales, el presidente boliviano, le invitó para visitar Oruro. Hay un carnaval y van a hablar de gas, entre otras cosas. Todos los detalles en minutos, pero ahora nos ocupamos precisamente de estas plataformas, la plataforma Uber y la plataforma Move. ¿Cómo están actualmente? ¿Operan en el mercado local? ¿Les va bien? ¿Qué cantidad de viajes, Lía? Mira, ambas aplicaciones se muestran bastante optimistas e incluso Uber ya dijo que está contenta, cumple 2 meses y que supera las expectativas que tenía en nuestro país. De ganancias, ninguna de las dos empresas quisieron darnos datos, obviamente, pero sí ya hay algunas quejas con relación a la cantidad de choferes. Eso sí, yo escuché por todos lados, también se lee en las redes sociales, y más de uno que habrá probado en su casa también se dio cuenta que al solicitar un chofer en la app de Uber o de Move, no le apareció ninguno que lo pudiera venir a buscar, entonces tuvo que volver a pedir varias veces hasta cansarse, e incluso varios ya simplemente desinstalaron la aplicación porque, bueno, no encontraron este servicio. Yo tuve una experiencia en que como 40 minutos, tal vez más, estuve esperando por los dos servicios y que incluyó a la llamada al 311-080, el servicio de taxi en Asunción. Y tampoco. Nunca era un día de pude tomar lluvia. ningún servicio. Era un día de lluvia. No, era Tampoco. un sábado mediodía.
Mira que hay más demanda. Te digo que 40 mil, y conste que eso era hace, ¿cuánto? Hace un mes más o menos. Eso también hay que entender que es un servicio obviamente nuevo, no es que se le contrata de una a los conductores que sí o sí tendrían que cumplir un horario, no, es cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, ese es el chiste, vamos a decirle, de trabajar en este tipo de aplicaciones. Y tenemos algunas placas, Javier. Contando algunos datos numéricos sobre todo. Sobre algunos números que tenemos, por ejemplo, MOVE ya, yo le estaba diciendo 1.600, en realidad son 1.700 choferes registrados. Y ellos nos dicen, están operando en Asunción, Gran Asunción y en Encarnación. Y Sergio Mura ya nos anunció que están con miras a Ciudad del Este. Llegaron a operar en San Bernardino como anunciaron originalmente. Para la temporada de verano dijeron que iban a operar. Sí, llegaron a operar. Sí. De hecho que si vos pedís el Uber, para la gente nomás, para que no se confunda, si vos pedís un Uber en Asunción o en Gran Asunción y le pedís, un MUP en este caso, que te lleve más lejos de esa ciudad, puede continuar. Sino que el lugar en donde donde solicitas es este. Ah, o sea, desde ahí desde estos lugares. No es que no te puede llevar, obviamente no le vas a pedir a un MUP que te lleve al Chaco, ¿verdad? Pero sí en la zona metropolitana sí opera sin ningún inconveniente. Exactamente, solamente tenés que estar acá para solicitar. Y bueno, también está este otro tema, que al solicitar vos ya pones desde dónde hasta dónde querés ir. Entonces ahí el chofer también va a elegir si quiere o no llevarte hasta esa zona, ¿verdad? Si es que de por ahí pedís, por ejemplo, al Chaco, ¿verdad? Creo que ninguno va a aceptar. Nada, en una de esas uno nunca sabe. ¿Qué más datos, qué otros datos tenemos? Tenemos también de Uber, que sí nos proveyó un poquito más de datos. Ellos están muy orgullosos, dicen, de sus primeros 2 meses, porque dicen que ya tuvieron 213.000 pedidos de viajes vía la aplicación y en total 140.000 kilómetros recorridos, dice, ya con todos los viajes. Recordemos que hay pedidos que no fueron atendidos, o sea, ellos no están poniendo la cantidad de pedidos, por ejemplo, el tuyo, Javier, que nunca fue atendido, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, también hablan del promedio, porque recordemos que cada vez que termina un viaje, la persona puede puntuar a su chofer y bueno, ellos dicen que los choferes paraguayos parece que son muy buenos o los paraguayos somos muy buenos al puntuar, ¿verdad? Porque 4,88 es un nivel bastante alto de un total de 5. Es lo mejor que hay. Exactamente. Bueno, el Uber funciona en Asunción y en Encarnación. Por ejemplo, si estás en San Lorenzo no puedes solicitar en teoría, pero sí de acá, por ejemplo, hacia allá, o sea, de Asunción a otro lugar. El viaje más largo que se registró fue de Asunción hasta San Bernardino, que fueron 44 kilómetros. Y también nos comentaban que viernes y sábado son los horarios de mayor demanda, o sea que por la noche es que hay demasiados pedidos, nos comentaban. Como ven, bueno, son todos datos como más de índole positivo porque son datos que nos dieron la empresa. Los representantes todavía no accedieron a entrevistas así personales, pero sí anunciaron que en una semana más estaría llegando ya algún representante de la empresa Uber acá en Paraguay a dar una charla y que va a acceder a una entrevista con ABC Color para tener más datos, ¿verdad? ¿Qué había pasado de esa reglamentación con la que tenían que operar, por ejemplo? ¿Te acordás que los taxistas dijeron no nos gusta? MUP dijo nosotros podemos operar. En la Junta Municipal se debatió, se instaló una mesa, Mario Ferreiro presentó una propuesta. ¿Cómo avanzó eso, Lía? Primero que nada recordar a la gente que hace casi 2 años que se habla de esto, o sea que nada de perdonarle a las autoridades de que hasta ahora no existe una ordenanza, ni ley, ni nada, ni decreto. Sí, desde hace 2 años los taxistas ya iban diciendo que estaban en contra, hicieron los famosos enjambre amarillo ya en 2 ocasiones, cerrando totalmente en tránsito y afectándole a la gente. ¿Qué pasa en medio de todo eso? Finalmente, el año pasado, en los últimos meses, se había presentado la primera propuesta de ordenanza. El concejal Federico Franco, que es oficialista de Juntos Podemos, muestra esta ordenanza que finalmente resulta ser escrachado en las redes sociales por la gente porque era demasiado exigente para los Ubers y los Movers, siendo que al hacer la comparación con los taxistas era demasiado injusto, ya que los taxistas podían cometer un montón de irregularidades o funcionar sin cumplir una serie de requisitos y sin embargo al Uber, al Move se le pedía que pague un canon, que tenga un vehículo demasiado nuevo, por ejemplo, hasta 4 años nomás pedía. Sí. Entonces, esa ordenanza, yo digo, políticamente se la mató, entonces como que se quedó congelada. Después de eso, uno de los opositores, Álvaro Grau, anunció que iba a presentar una nueva propuesta esta misma semana.
no se presentó ninguna, al menos por mes, en el orden del día no entró ninguna, y pues el tema en sí quedó congelado. El intendente Mario Ferreiro, el intendente Asuncena, desde un principio dijo, es el legislativo el que tiene que legislar. Yo no puedo hacer una ordenanza, dice él. Entonces, pero hizo la propuesta. La O sea, propuesta vino de su concejal, por así decirlo. Federico Franco es el que presentó la propuesta de la ordenanza que había es la apoyado, el concejal Guillermini había apoyado esa propuesta. Claro, pues ellos son de Juntos Podemos, ambos, y los dos son del equipo del intendente. Ahora, ¿qué pasa? Antes de eso también, el intendente, un año atrás dijo, yo no puedo hacer ninguna legislación, pero en diciembre del año pasado convocó a la mesa que vos estabas comentando, vino el viceministro de Transporte, vinieron las autoridades, la gente de la SED por el tema de los impuestos, se hizo una gran parafernalia. Hasta pero ahora, nada. Ni uno ni lo otro, ni la intendencia ni el legislativo. Yo recuerdo, Lía, que inclusive habían los taxistas recurrido a la justicia para evitar que MUP siga operando. Exactamente. Recordarás que habían paralizado inclusive la zona metropolitana con el servicio y habían ellos llevado hasta dado entrada a la acción ante el Poder Judicial. ¿Qué es lo que había dicho la magistrada en aquel tiempo? Se pidió una medida cautelar y un amparo, ¿verdad? Alegando que es el derecho constitucional de la igualdad, bla, bla, bla. Bueno, la jueza Leticia Paredes rechazó la medida cautelar, finalmente se hizo una audiencia con la gente de MUP, Sergio Mura, los taxistas se encontraron, hubo todos esos hechos de violencia, tenemos que decir, porque hubo hechos de violencia contra periodistas, etcétera. Y finalmente la jueza dijo, no, yo no puedo, rechazó el amparo, dijo, no se está violando ningún artículo de la Constitución y en cambio, si acepto esto, voy a violar el artículo del derecho al trabajo. Y entonces también comentó. Pero dijo que era una medida administrativa, que ya no podía meterse. Sí, porque se le preguntó, bueno, ¿y entonces cómo queda? Porque no hay ninguna reglamentación. Ella dice, en la Constitución dice que que no exista una reglamentación no significa que no se puede realizar un trabajo X, ¿verdad? ¿Y en qué quedamos además, hasta ahora, Lía? ¿En territorio de quién está? Y la jueza dijo que no es, tampoco es el Poder Judicial no se debe encargar de algo administrativo, o sea, es decir, en este caso es la Municipalidad de Asunción la que debe hacer la ordenanza. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Tránsito, el Reglamento General de Tránsito dice que son las municipalidades las que deben regular el tránsito en sus zonas. Por otra parte, también creo yo, y es mi opinión, el Congreso hace ratísimo ya tenía que haber visto una ley, porque no estamos hablando de Asunción, estamos hablando de varios municipios. De todo el país. En todo el país puede llegar a operar esto, entonces tiene que haber una ley, y de hecho en los otros países se está hablando de eso. En Chile se está hablando de una ley, en Argentina los municipios todos están actualizando sus normativas. Pero hace años, ¿verdad? Y nosotros, pues bueno, acá estamos, Javier. Pues claro, pero a usted es la libre competencia, ¿verdad? Que todos tengan la misma oportunidad para... Lo que yo entendí es que también, por ejemplo, los taxistas al final de cuentas no pagan ni por las paradas, muchos de ellos, ¿verdad? No se paga por la Lo que la parada. municipalidad, yo entendí que quería hacer era tipo cobrarle el canon que corresponde por prestar el servicio dentro del municipio de Asunción. Lo mismo inclusive pasaba con esta aplicación Airbnb, ¿verdad? Eso es cierto. Vos a través de esa aplicación identificás qué departamento, qué casa, qué habitación, qué oficina, lo que sea que haya para alquilar, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa con los agentes inmobiliarios que inclusive están pagando impuestos para operar en el mercado? O sea, una cuestión como esa es la que planteaba Mario Ferreiro, pero que tampoco hasta ahora, él es del Ejecutivo Municipal, es el administrador de esta ciudad, es el que debería buscar la manera de reglamentar y pedirle autorización a su Ejecutivo como para que se ponga en vigencia una normativa. Está bastante dormido en este tema. Todo lo que es polémico, ya sabemos que Mario Ferreiro prefiere pues llamar a diálogo, hacer mesas de trabajo y demás, y lastimosamente en este caso al menos no se llega a ningún lado. Hay uno de los argumentos de los taxistas, ellos saben que yo no estoy de acuerdo con sus argumentos, pero hay uno que sí tiene para mí sentido, que es el tema de regular la cantidad de trabajadores. Uno pues dice, bueno, el derecho al trabajo, todos tienen que salir a trabajar si quieren agarrar su auto y ser taxista, pero ¿qué pasa?
cuando vos pedís un servicio Uber y no encontrás siempre, ¿verdad? El servicio. ¿Qué es lo que hace que siempre haya taxistas? Que está regulado, que hay una ordenanza, que hay una cantidad X de taxistas y entonces eso hace que el mercado funcione ordenadamente. O sea, el taxista se va siempre a su parada de tal a tal hora porque sabe que va a tener clientes. Ahora, si vos le robas todos sus clientes porque hay un montón de Uber, el taxista ya no se va a ir. Y cuando el Uber se le plazca ya no va a estar, entonces vos te vas a quedar sin taxista y sin Uber. Es el único argumento de los taxistas que a mí me parece interesante. Cuando regresemos nos ocupamos de esta información. Hoy es el día de cero discriminación, pero ¿qué implica en realidad? Cuando volvamos tenemos detalles para ustedes con respecto a medidas que toman las empresas sobre sus trabajadores.